su nombre, por favor? Sí, como no. Silvia Cristina Marroquín Benavides. Muchas gracias. ¿Qué hace la ONG? Esta ONG atiende a niños con una enfermedad que se llama fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad congénita, hereditaria, incurable hasta el momento, pero sí tratable. Ok. ¿Qué tipo de acciones realizan? Mira, lo primero que hacemos es hacer un estudio de electrolitos en sudor para poder detectar, de esa manera se detecta la enfermedad. Y así una vez ya tiene uno de que sí es fibrosis quística, entonces si hay recursos, se le hace el estudio de DNA, o sea, la genética, ¿verdad? Para saber qué mutación tiene, nada más. Y continúan con el tratamiento. ¿Cómo cuántas personas reciben más o menos al mes? Al mes entre 45 y 50 consultas. Son las que hacemos, ¿verdad? Entonces, vienen de aquí mismo de Monterrey y los municipios que están cerca, pero también vienen de otros estados. ¿Qué problemas se han enfrentado? Los problemas que afectamos es a veces la falta de recursos, ¿verdad? La falta de recursos porque en esta asociación Regiomontana Fibrosis Quística se le da todo a los niños. ¿Qué resultados han obtenido? Pues mira, los resultados que hemos obtenido es de que, por ejemplo, cuando empezó la asociación hace 16 años, en ese tiempo hubo mucha mortandad y ahorita, gracias a Dios, hay menos mortandad, ¿verdad? Pero eso es porque estamos detrás de ellos, checando de que vengan a hacer, que estén atendiendo con el médico y que sigan las instrucciones que se les dan. Porque es una enfermedad muy demandante. Ellos tienen que hacer nebulizaciones mañana, tarde y noche, como mínimo, para liberar la flema que se acumula en sus pulmones y pues alimentarse bien. ¿Qué tan caro sería un tratamiento si no recurrieran a estas asociaciones? Fíjate que es muy caro el medicamento. Por ejemplo, lo ideal para cada niño sería que tuviera uno sobre 230,000 por año, por niño, ¿verdad? Porque me estoy yendo bajo, porque independientemente que le da uno los compresores, le damos los nebulizadores para que lleven el medicamento a las vías, ¿verdad? Todos los días toman enzimas pancreáticas, entre 4 o 5 cápsulas en cada comida. Entonces tiene un determinado costo. Pero aparte hay un antibiótico que cuesta, un laboratorio no lo vende de 41,000 o bajo a 31,000 por este mes, ¿verdad? Vamos a decir como una oferta, que se llama tobramicina. Otro laboratorio que también le compramos, también tobramicina, se bajó de 30,000 a 26,000. Pero ese tratamiento nomás trae 56 ampolletas. Esas ampolletas las deben inhalar en la mañana y en la noche, o sea que te dura 28 días, ¿verdad? Cosa que ahí viene el costo, cuando dicen, ay Dios mío, pero ahorita por lo pronto, por ejemplo, ese medicamento no lo da el seguro, y la gran mayoría de los niños pues sí tienen el seguro social, ¿verdad? Pero no se lo da. Entonces ahí es donde entramos nosotros, a darle eso, y aunque vayan ellos cada 2 meses a consulta, pues no es lo mismo de que si te ponen mal, ir allá y a ver si te atienden y venir aquí y el médico está. ¿Y en qué consiste la enfermedad? Mira, la enfermedad afecta principalmente a los pulmones y también al páncreas. Entonces, todos tenemos una mucosidad en nuestro cuerpo que es como un lubricante. En el caso de ellos, también lo tienen, pero la flema es muy espesa. Y eso mismo que la flema es espesa hace que todas las bacterias, el polvo que no vemos, que por aquí anda y todo, se aloje en su organismo y eso les produce infecciones. Entonces por eso para ellos es muy importante todos los días estar haciendo, sin faltarles un día, nebulización. Y la otra afectación sería el páncreas, porque el páncreas sí produce las enzimas, pero la misma mucosidad no permite que llegue al estómago. Entonces cuando ellos comen, no digieren bien los alimentos, por consiguiente son delgados o son bajitos. Eso sí, comen mucho mientras no tienen las enzimas,
Ya empiezan a tomar las enzimas, empiezan a aprovechar los alimentos y empieza el cuadro también. Por eso es muy importante la detección temprana, ¿no? ¿Cuál es la esperanza de vida de ellos? Mira, originalmente aquí en México cuando nosotros empezamos era 6 años, ahorita luego ya todavía era como 2 años 17 y ahorita ya aquí en México pues tenemos a lo mejor unos 10, 12, 15 que ya rebasan los 17 años, ya lo podemos considerar de que ya rebasa una etapa muy pesada, ¿verdad? Pero aquí en México, porque en Estados Unidos, en Europa, en otros países, llegan 40, 50 hasta los 60 años. ¿Cómo empezó la fundación? Bueno, pero en el caso mío, pues Dios nos mandó un niño con fibrosis quística, pero para yo enterarme que tenía fibrosis quística, estuvimos aquí en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, pasaron 13 años y no sabíamos. El niño seguido iba a internarse por neumología, por problemas de sus pulmones o problemas pancreáticos. Entonces así caminamos 13 años, ¿verdad? Hasta que un día yo lo vi en un programa de televisión, los síntomas, y dije, eso es lo que tiene mi hijo, ¿verdad? Entonces lógico, lloré mucho, ¿verdad? Y luego ya cuando le dijimos al niño, o más bien él se dio cuenta porque le gustaba mucho leer, veníamos de México, entonces yo pongo los libros aquí en el respaldo del asiento delantero, y Rafael agarró el libro y se puso a leer. Entonces él me dijo en ese momento, mamá, yo sabía que tenía una enfermedad, pero no quería curar. Es que te lo digo, un niño de 13 años, ¿verdad? Está duro. Entonces él venía a la ventanilla, entonces me dice, espérame, déjame explicarte para que tú me entiendas. Entonces él me lo empezó a poner de esta manera, que él, igual como yo le pedía que sus trabajos fueran sin borrones, lo mejor posible para que le pusieran un 10, él tenía primer lugar en sus clases, pues él iba a hacer lo mismo, él iba a luchar por sacar lo más limpiamente posible su enfermedad adelante, para que el día que mi mamá me cuentas, nuestro Señor, él le pusiera un 10. ¿Verdad? Entonces, la fortaleza de ese niño pues me hizo a mí tener fortaleza y empezar a buscar otros niños que tuvieran esta enfermedad. Y así corre el tiempo y ya como, yo creo que a los 20 años por ahí, ya empezamos 6 años, él dijo, mamá, tenemos que formar una asociación para ayudar a los niños que vienen detrás de mí. Él se refería a niños que iban haciendo y que así como nosotros anduvimos buscando creyendo que era el único, y luego nos fuimos dando cuenta que no era así, ¿verdad? El chiste era la difusión, se faltaba, ¿verdad? Entonces fue como nace el 24 de junio de 1999 y que es el RFC que nosotros que le damos. Estos son los que te digo que es el creón que cuesta, no trae este precio, pero cuesta como unos 300, 400 pesos cada cajita. Entonces te imaginas, toman 5 cápsulas en tanto miedo. Ahí nada más le sacan, como dicen, sacamos cuenta, ¿verdad? Y acá casi no tengo medicamento, pero es este medicamento que se llama Pulmosan. Este medicamento cuesta como 6,000 pesos y trae nada más 6 ampolletas. Después tiene que estar en refrigeración. Y tengo esos otros tanques porque a veces, pues en que lo llevan a que se los carguen, entonces tienen ellos, les das uno con toda y válvula, que es como el que está acá, y aquellos es para que lo cambien, ¿verdad? Las asociaciones civiles apoyan de gran forma a la sociedad, ya que no es posible que el gobierno sacie de manera eficiente gran parte de estas problemáticas. Como se menciona en el documental, estas asociaciones ofrecen medicamentos y tratamientos que el Seguro Social no, ayudando así a muchas personas.